Continuamos. El par craneal 1 es el nervio olfatorio. Recordemos que este nervio es de la modalidad sensitiva. El nervio va a estar constituida por todos los filetes del nervio olfatorio y también constituida por la lámina cribosa. Que si hacemos un acercamiento a este nivel, vamos a encontrar a la neurona bipolar. Esta neurona bipolar va a tener dos colocaciones, una periférica y otra central. La periférica vamos a encontrar a la dendrita y en la central al axón. ¿Cómo es la captación de los olores? Aquí vamos a dar una pequeña explicación de cómo funciona esto. Cuando ingresan las partículas y llegan al techo de la cavidad nasal, hay unas células que se denominan células de sostén. Y entre células de sostén hay unas neuronas que entre estas existen las glándulas de Bowman. Estas glándulas producen una mucosidad que cuando llega una partícula que vamos a oler, como que se dispersa y va a estimular a las neuronas de ese sitio, en las dendritas. ¿Y por qué hacemos esta división? Vamos a ver pacientes que tal vez tuvieron accidentes automovilísticos y por ende habrá un choque frontal, en sí un movimiento de la masa encefálica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los filetes del bulbo olfatorio se pueden desgarrar. El paciente puede luego tener la disminución de la olfacción o tal vez la pérdida total de la olfacción. O también puede ocurrir que vea fracturas del hueso. En sí luego puede aparecer en el paciente el signo de los ojos de mapache. Esto es ocasionado por la cortadura de los filetes del nervio olfatorio. Entonces, ¿cómo evaluamos la olfacción en un paciente? Nos acercamos y le decimos que si puede sentir el olor, tal vez de un perfume, de café, de unos granos de café, decir si distingue estos olores. También podemos hacer que al paciente decirle que se tape una fosa de la nariz y acercar no sé, granos, perfume, revisar acá, ¿para qué? Para cada una de las fosas, para así poder ver si hay alguna alteración en cada una de ellas. Mi nombre es Irma Alejandra Espinosa Anaya y voy a referirme al segundo par craneal, que es el nervio óptico. Entonces, comencemos. Recordemos que el ojito está dividido por aquí en dos campos visuales, una visión lateral y una medial. Todo lo que vemos en nuestros lados lo recoge la retina nasal, la retina nasal se encarga de recoger toda la visión lateral. Mientras que aquí ocurre todo lo contrario. Toda la retina temporal, está recogiendo las imágenes visuales que vienen de la parte central. Vamos a revisar esta imagen para identificar lo siguiente. Esta imagen nos va a ayudar para reducir en un paciente en dónde está el problema. Por ejemplo, aquí están estos dos ojos. ¿Qué nos indica esta imagen? En el ojo izquierdo, con rayitas, que este ojo tiene morosis. ¿Qué es la morosis? La morosis es la ceguera. El paciente no ve con el ojo derecho, pero sí con el izquierdo. Si nos vamos a esta imagen 1, a esta parte, a esta lesión a nivel del nervio óptico, o podría ser del mismo ojito, que es en el sitio del globo ocular o del nervio óptico. Es donde tenemos el problema o la patología. Por eso tenemos ceguera de un solo ojo. Pero veamos si la lesión viene más atrás en la vía óptica a nivel de 2, a nivel del quiasma óptico, si es de nivel de 2, si existiera un tumor a nivel de la hipófisis o tal vez otro tipo, un adenoma de hipófisis podría apretar desde arriba al quiasma óptico, entonces comprimiría las fibras ópticas que están aquí decursando, entonces el paciente ya no tiene visión de este lado hacia afuera, porque tiene una lesión a ese nivel. Entonces, ¿cómo ven este paciente en 2? Tiene una visión en túnel en sí. ¿A qué se le va a referir esto? No ve las mitades laterales del campo visual. No tiene visión temporal, es decir, que no tiene visión temporal. Entonces, tiene visión central, pero no tiene visión lateral. Pero, ¿qué ocurriría si la lesión fuera a nivel del quiasma óptico? Sería transversal.
si hubiese una compresión de las fibras nerviosas a nivel transversal, no solo en el centro donde discute, sino de todo, de lado a lado. Entonces la visión sería en 3A o en 3B. Si lo que comprime en la parte alta del quiasmo, lo que no va a ver es la parte baja, va a tener dificultad de ver en el campo visual de abajo. Si lo que comprime es en la parte baja, desde abajo, desde el hueso esfenoides quizás, hay algo que comprime el quiasma, lo que no va a ver es la parte alta del campo visual. Exacto. Sí, ahora vámonos con los tractos ópticos. Estos son los tractos ópticos. Los tractos ópticos que van a ir que van a ir a los cuerpos geniculares laterales. Este es el externo. Estos son los laterales. Si hay una lesión a nivel del tracto óptico, que vamos a tener como en el 4. Teníamos alteraciones, vamos a poner alteraciones de esta manera. Como no va a haber como en el 2, no va a haber un campo visual de la área de cruzar. De este lado, no va a tener visión lateral del lado contrario. Y en el mismo lado de la lesión también se va a encontrar defectos visuales por el campo visual afectado, como en este caso, hacia la retina nasal, hacia la visión central. Vamos a ver espacios de la vista donde se pierde la visión. Luego tendríamos las lesiones que van a dar acá atrás. Después del cuerpo geniculado vienen las lesiones ópticas. Estas lesiones ópticas, de las superiores hasta los lóbulos parietalles y demás. Entonces, si nosotros tenemos lesión a nivel de las radiaciones ópticas, tenemos lo siguiente: el 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Podríamos tener las hemianopias anónimas del lado izquierdo y derecho. O también podríamos tener, como las 6 y 7, las cuadranopsias. Significa que tienen solamente una visión de un solo lado de los cuadrantes. Si el paciente ha perdido la visión de un solo campo visual, tenemos que saber que la visión está ocurriendo por esta parte. Y bueno, hay un número 8 en donde el número 8 nos haría referencia a qué ocurriría si esta área de la cisura calcarina, del área 17 de Bowman, es destruido. ¿Qué pasaría si este lugar fuera destruido por alguna caída de nuca? Y entonces el paciente tendría ceguera cortical, porque esta área que tiene que interpretar todo el estímulo ya no funciona. Quiere decir que está necrosado por la hemorragia. Mi nombre es Ingrid Judith Ramos Condori y yo voy a presentar lo que es el tercer nervio y el cuarto, que es el oculomotor y el nervio troclear. Bueno, para empezar, el nervio oculomotor está compuesto solamente de fibras motoras. Su origen real emerge desde los grupos nucleares, desde el núcleo oculomotor principal y el núcleo parasimpático accesorio. Su origen aparente es el nervio en el que emergen del núcleo troclear, del núcleo oculomotor común entre la fosa internodular. Su recorrido es el que pasa entre las arterias cerebrales posterior y cerebelosa superior, penetra en el cero caraminoso, penetra la órbita de la hendidura entre la hendidura esfenoidal, se divide en dos ramas terminales y atraviesa el anillo de Zinc. Los músculos que llega a inervar el nervio oculomotor llegan a ser el elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Los músculos intrínsecos del ojo, a través de las fibras parasimpáticas de los nervios ciliares cortos, llegan a ser el músculo constrictor de la pupila, que llega a dar la miosis, y los músculos ciliares. Bueno, voy a presentar algunas causas que llega a ver si es que se lesiona el músculo oculomotor. En caso de una lesión puede ocasionar una diplopía binocular, en este caso es una diplopía unilocular, pero los dos ojos llegan a ponerse más hacia la línea media.
Otro que se puede dar es el estrabismo divergente y la ptosis palpebral, que un ojo está bien y el otro llega a entrecerrarse, y también una midriasis. Este es un ojo normal y una en caso de una midriasis. Bueno, en caso del nervio troclear, el, eh, este nervio está compuesto solamente de fibras motoras. Su origen real es el núcleo troclear. Su origen aparente es la cara posterior de los pedículos cerebrales del mesencéfalo. Su recorrido llega a ser lo que rodea las caras laterales de los pedículos cerebrales, penetra en el seno caravenoso, luego se introduce en la órbita de la hendidura esfenoidal y pasa por afuera del anillo de zinc. Su rama terminal penetra entre los músculos oblicuo superior del ojo y al que llega a inervar. En caso de que se lesione el nervio troclear, puede llegar a ser una diplopía unilateral, como esta podemos observar, o también puede llegar a ver lo que es la tortícolis, que en esta imagen podemos observar que llega a inclinar la cabeza hacia el hombro del lado del ojo que esté sano. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, mi persona, Eliseo Ariel Condori Condorena, va a defender sobre los pares craneales quinto y sexto. Bueno, vamos a empezar con el quinto par craneal, lo que sería el nervio trigémino. El nervio trigémino, que acá la representamos casi parte, ¿no?, de la boca, de la cara, tiene una función motora y también tiene una función sensitiva. La función sensitiva nos va a permitir sentir y la función motora nos va a permitir realizar acciones. La función sensitiva, ¿no?, es que va a percibir, ¿no?, la información sensitiva de la cara, nos va a permitir también sentir el dolor cuando nos tocamos la cara, lo percibimos también. Gracias a este par craneal en su función motora va a inervar, ¿no?, los músculos de la masticación, como es el temporal, el macetero, y también los músculos pterigoideo interno y externo. Vamos a evaluar segundo, tercero, cuarto y sexto par craneal. Entonces vamos a pedirle a la paciente que siga con su mirada la luz. Entonces empecemos hacia arriba. Perfecto. Este par craneal también es conocido como motor ocular externo. Aquí también vamos a volver a la imagen de los músculos oculares. Este par craneal es el sexto par craneal, como bien decía. Para este nervio inerva, ¿no?, el músculo rectolateral, que es precisamente este de acá, y este músculo nos permite girar hacia afuera en dirección opuesta hacia la nariz. Simplemente hace ese movimiento, ¿no?, hacia afuera. Entonces el quinto par craneal tiene dos ramas, una sensitiva y una motora. Le vamos a pedir al paciente para la sensitiva primero que cierre los ojos para empezar a evaluar toda la parte sensitiva, que va a ser toda la parte del rostro. Entonces le vamos a decir que vamos a tocar en las tres ramas que tiene, tanto rama oftálmica, rama maxilar superior y rama mandibular. Entonces primero, ¿sientes ambos lados? Sí. También. Solo a la izquierda. Solo a la derecha. A los dos lados. En los dos lados. Listo. El siguiente paso que vamos a hacer para evaluar la parte motora del quinto par va a ser evaluar los músculos de la masticación. Entonces primero vamos a decirle al paciente que haga oclusión fuerte con los dientes para evaluar el músculo temporal. Entonces vamos a sentir acá y vamos a dar un pequeño movimiento del músculo temporal.
El siguiente paso va a ser evaluar el músculo massetero. Entonces vamos a ver cómo la oclusión de la boca va a hacer que la contracción se vea mucho más prominente. ¿Sí? El siguiente paso va a ser que abra la boca el paciente y que mueva la mandíbula hacia los lados. Aquí vamos a evaluar los músculos pterigoideos. Listo, entonces para evaluar el reflejo corneano, que tiene dos vías, una aferente y una eferente, dadas por el quinto y séptimo par, vamos a acercar un algodón y el paciente lo más distraído posible a la parte de la esclera del ojo. Entonces vamos a acercar y el paciente tendrá un reflejo corneano. Buenas, mi nombre es Javier Augusto Alberto Medina, estoy estudiando la carrera de medicina en la materia de semiología. Voy a proceder a explicar sobre los pares craneales 9 y 10. Bueno, voy a empezar a hablar sobre el par craneal número 9, que es el glosofaringio. Bueno, el nervio glosofaringio es un tipo motora sensitiva. La función de este nervio es recibir los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua. Proporciona inervación secretomotora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaringio y músculo estilogloso. Acoplando aquí que también este par craneal tiene un origen real en la parte superior del núcleo ambiguo y un origen aparente que emerge del surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Bueno, continuando. A la exploración de este par craneal número 9, que es el glosofaringio, hay una sensitiva y una motora. La sensitiva se estimula la sensación gustativa del tercio posterior de la lengua con los sabores dulce, salado, ácido y amargo, y una motora con los movimientos de deglución. Bueno, para una exploración semiológica lo que se debe hacer es hacer sentar al paciente en una silla, o ya sea en una silla del consultorio o en una silla, ponerse de frente y empezar a decir al paciente que pueda sacar la lengua fuera de la arcada dentaria. Procedemos con un hisopo a untarlo, ya sea en este caso lo dulce, que sería azúcar, o lo salado, que sería sal, amargo, alguna sustancia amarga como la naranja, ácido también podría ser. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es decirle al paciente que saque la lengua, ahí como se ve en la imagen de abajo, y con el hisopo ya empapado con dicha sustancia empezar a tocarle el tercio de la lengua, ¿no? Y el paciente tiene que decirnos qué sabor sintiendo. El paciente no tiene que hablar. Con lo que nos podríamos ayudar son con papelitos que podemos escribir, ya sea dulce, ácido, amargo, salado, y decir al paciente que señale la sustancia que sintió en la lengua. Y esta sería la parte sensitiva. Y para la parte motora serían los movimientos de deglución. Lo más lógico es decir, por favor, podría tragar su saliva y ver si hay una buena deglución. Ahí podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? Lo que les dije, sensibilidad gustativa, ¿no? Dulce, amargo, salado, ácido. Y como les dije, ¿no? Les expliqué. Bueno, vamos a pasar al nervio vago neumogástrico. Bueno, también tiene un nombre larguito, ¿no? Que me tomé la molestia de investigar, que sería lingo, faringo, traqueo, cardio, neumo, reno, gastro, entero, hepático, cólico común. Es muy largo. Bueno, el tipo de este nervio es mixto y tiene una función que proporciona la inervación a la mayoría de los músculos laringios y a todos los músculos faringios, exceptuando a los músculos estilofaringio. Lleva fibras parasimpáticas a las proximidades de todas las vísceras abdominales ubicadas debajo de la flexura esplénica y recibe el sentido del gusto proveniente de la epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. A la exploración, ¿no? La exploración semiológica que se le hace a este par craneal número 10. Bueno, es un examen del velo del paladar y examen de la laringe, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Bueno, hay dos tipos, pasiva y activa. En la pasiva es una inspección de la simetría del paladar. Aquí podemos observar si es que existe una hemiestafiloplegia, ¿no? Que esta es la caída del velo del paladar y úvula hacia el lado sano. Al momento de explorar nos podemos ayudar con un bajalengua, ¿no? Y con una linternita más ver si la úvula está doblada hacia el lado derecho o el lado izquierdo, como dice ahí, ¿no? Doblado hacia el lado sano.
Y la exploración activa sería que decir al paciente que diga ah, y hay alteraciones, ¿no? Como puede ser una alteración unilateral, el signo de la cortina, y otra alteración bilateral, la disfagia, voz nasal, sofocamiento, regurgitaciones nasales. Bueno, hay alteraciones y lesiones en estos dos nervios, ¿no? En el glosofaringio. A nivel faringea hay una disfagia, que es esta dificultad para tragar. Al paciente le cuesta tragar. Le podemos decir que trague su propia saliva y le va a costar tragar. En la vía laringea hay una parálisis del músculo cricotiroideo y una voz débil. Al nivel del nervio vago hay una parálisis unilateral del nervio de palabra, como expliqué más antes, voz nasal, reflujo de líquidos, voz ronca y predecibilidad. Un punto que me olvidé de este nervio número 10, que es el vago, es que tiene un origen real en el núcleo ambiguo y un origen aparente en el surco lateral del bulbo raquídeo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. El onceavo par craneal, nervio espinal accesorio, es un nervio motor. Este se va a dividir en dos ramas, una craneal o interna. Esta se va a originar en el bulbo y es considerada parte íntegra del nervio vago, y otra rama espinal externa que nace en el núcleo accesorio de la asta ventral de los primeros 4 segmentos de la médula espinal. Las fibras forman un tronco nervioso que asciende al interior del cráneo a través del agujero magno, para luego abandonarlo por el agujero rasgado, para separarse más adelante en sus dos ramas, craneal y espinal. La rama espinal se dirige hacia el músculo esternocleidomastoideo, cruzando luego el triángulo cervical posterior para el músculo trapecio. Entre sus alteraciones a la hora de realizar la evaluación semiológica podremos apreciar una parálisis del esternocleidomastoideo, que no va a alterar la postura cefálica en reposo, pero se evidencia hipofunción de la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto. Además, se puede observar una ligera desviación del mentón al flexionar la cabeza hacia el lado paralizado. También podríamos evidenciar el compromiso del trapecio por el descenso del hombro, con rotación del omóplato hacia afuera y hacia abajo. El paciente no puede levantar el hombro, el brazo por encima de la horizontal. A la hora de realizar la evaluación semiológica debemos observar si hay parálisis o atrofia de los músculos al realizar las acciones. Esto será evidente si existe un hombro caído o debilidad para la cabeza. Para realizar la evaluación semiológica del nervio espinal accesorio, tenemos que considerar que este va a regir la motilidad del esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Para poder realizar la técnica y evaluando primeramente al músculo esternocleidomastoideo, vamos a solicitar al paciente que gire la cabeza hacia la izquierda y nosotros opondremos resistencia. Aquí podremos palpar el músculo esternocleidomastoideo y también podremos ver la acción que el esternocleidomastoideo izquierdo ejerce. Para evaluar el esternocleidomastoideo derecho, le pediremos al paciente que gire la cabeza hacia la derecha y nosotros podremos palpar el esternocleidomastoideo derecho. Para poder evaluar los dos esternocleidomastoideos, al mismo tiempo le pediremos al paciente que flexione la cabeza y nosotros ejerceremos resistencia en la frente. Ahora bien, para poder evaluar al músculo trapecio, nosotros supondremos resistencia y le solicitaremos al paciente que eleve los hombros. El 12º par craneal, nervio hipogloso, es un nervio motor de la lengua, ya que va irrigada a esta. Se origina en el núcleo del hipogloso, situado en el bulbo debajo del cuarto ventrículo, y tiene su origen aparente en varios filetes situados en el surco preolivar del bulbo, situado entre la pirámide y el olivo inferior. El tronco del nervio sale del cráneo por el agujero condilio anterior. Entre las posibles alteraciones podremos encontrar la lesión unilateral. Al protruir la lengua voluntariamente, observaremos una hacia el lado afectado por acción del geniogloso sano. También existe una hemiatrofia lingual homolateral, a veces con fasciculaciones. También puede existir la parálisis bilateral, que produce una marcada disartria, asociada con trastornos en la masticación y en la deglución. Si
Si la lesión es bilateral, el paciente no puede sacar la lengua. En su evaluación semiológica, debemos observar si existen fasciculaciones, desviaciones de la lengua o atrofias de esta. Para realizar la evaluación semiológica del nervio hipogloso, debemos considerar que este da inervación a los músculos de la lengua. Para realizar la técnica de exploración, solicitaremos al paciente que saque la lengua, donde deberemos observar que ésta se encuentre centrada, debemos observar su volumen y su forma. Hacemos al paciente que lleve la lengua hacia adelante, hacia arriba, hacia los lados, y luego solicitaremos al paciente que con la lengua empuje el pómulo haciendo nosotros resistencia. Lo mismo con el lado contrario. Y de esta manera podremos evaluar la fuerza de los músculos de la lengua.